Saludos y bendiciones. Les saludo a mi hermana Evelyn Moreno del Ministerio Puerta Esmeralda. Primer mensaje del 2026. Aquí estamos, ¿verdad? Trayendo un mensajito corto que sé que va a ser de bendición para tu vida. Como siempre, desde mi carro. Pues cuando yo salgo sola a hacer cualquier cuestión, cualquier diligencia, el Señor habla a mi corazón. Y la mayoría de las veces pues quiero compartirlo con los demás, ¿verdad? El Señor pone en mi corazón compartir el mensaje. Y la palabra, ¿verdad? El Señor me dio un pasaje bíblico para este mensaje. Y está en Efesios 5, 15 al 16. Efesios 5, 15 al 16. Y dice: mirando pues con diligencia cómo andéis, cómo caminamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Basta con ver las noticias todos los días, ininterrumpidamente desde aproximadamente 2019-2020, siempre, pero últimamente las cosas están pasando, todos los días pasa algo diferente. A principio de año prácticamente recibimos el año con la noticia de que habían capturado a este presidente de la nación vecina de Puerto Rico, de la Venezuela. Y todos los días pasa algo. Guerras y rumores de guerra. Todos los días vemos una noticia con algo malo que pasa. Aquí en Puerto Rico hace poco recibimos una noticia de un papá que, me voy a decir la palabra no de la manera correcta, ¿verdad? Pero que desvivió a su propio bebé y dijo que era que estaba poseído. Basta con ver la noticia para que saber que estos días son malos. Y no te estoy siendo pesimista, estoy siendo realista, ¿verdad? Basta con ver la noticia para saber que los días son malos. Y eso no es para vivir con miedo. No te estoy tratando de alarmar, ni de hacer vivir con miedo, ni crearte un miedo. De eso se encargan los medios noticiosos amarillistas de Puerto Rico y de todas partes de Estados Unidos. Que todos trabajan para lo mismo y todos informan el mismo libreto. Y el propósito es el mismo: crear miedo y entrar que la gente entre en crisis, en miedo, en pánico. Y una persona con miedo es más fácil de dominar y de controlar. Y eso es lo que ellos recurren al miedo. Los que están detrás de todo, ¿verdad? Pero no te estoy hablando con esto para infundir más miedo. Ya eso se encarga las noticias, eso se encarga la sociedad. Pero sí para hacerte vivir de manera realista y a veces te abrir los ojos. Pero la palabra dice: mirando pues con diligencia cómo andéis, cómo caminamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 15 al 16, Reina Valera 1960. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Basta con ver la noticia, vuelvo y te lo repito, todas las cosas que pasan alrededor del mundo para saber que los días son malos. Pero ¿qué dice la palabra en cuanto a eso? Que tenemos que mirar con diligencia cómo andamos. O sea, inspeccionar, autoanalizarnos y ver cómo estamos. Si estamos bien, si estamos mal. Y dice la palabra que no podemos andar como necios, sino como sabios. ¿Qué significa andar con diligencia? La palabra diligencia dice actuar con prontitud, celo y esfuerzo en tareas, especialmente en nuestra relación con Dios y cumpliendo nuestros deberes cristianos. Celo y cuidado, hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque la podemos perder. Hay quienes enseñan, y no te lo digo porque me lo han contado, te lo digo porque yo llegué a estar en iglesias así que gracias al Señor, pues ya no, pero en iglesias así que decía que la salvación es salvo, siempre salvo, y eso no se puede perder. Dice la palabra que tenemos que andar con celo y cuidado y esfuerzo. Tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor, porque se puede perder. Eso de salvo, siempre salvo, haciendo las cosas mal, no, eso es mentira, es una mentira diabólica. Nosotros podemos perder la salvación si no la cuidamos con temor y temblor. Dice la palabra que tenemos que ser diligentes en cuanto a eso y autoanalizarnos. Y no es cuestión de castigarnos, no es cuestión de maltratarnos, es cuestión de analizarnos y todos los días ir y pedirle perdón al Señor, porque todos los días nosotros fallamos. El más o el que menos falla. Yo todos los días tengo que pedirle perdón a Dios, que yo no estoy para juzgarte, para señalarte, no, porque la primera soy yo. La primera que necesita el perdón y la misericordia todos los días de Dios soy yo. Y gracias a que Dios es tan bueno que sus misericordias, dice la palabra, son nuevas cada mañana. Cada mañana es nueva su misericordia para con nosotros. Por eso tenemos que andar con diligencia, no como necio, sino como sabio, dice Efesios 5, 15 al 16. ¿Qué significa necio? Una persona necia es una persona que rechaza deliberadamente la sabiduría de Dios, actuando con impiedad e imprudencia, despreciando la corrección y prefiriendo
el mal, creyéndose sabios sin serlo. Creyéndose sabios sin serlo. Porque hay personas que se creen sabias, que se creen que lo saben todo y no lo son. Han creado una fachada de sabios, de sabiduría frente a los demás y en realidad no son sabios. Sus acciones demuestran lo necio que son. Las palabras, de la abundancia del corazón, abra la boca. Tú escuchar a una persona hablando, tú te das cuenta cuánta necedad hay en ese corazón o cuánta sabiduría. No tiene que decir mucho. Con abrir la boca levemente ya se da cuenta uno cuán necio, cuán sabio es. La Biblia dice que no podemos andar sabios sin serlo. Porque podemos correr el riesgo de andar creyéndonos sabios sin en realidad serlo. Sin serlo. Entonces tenemos que ser sabios. En la sabiduría, el que esté falta de sabiduría, dice la palabra, pídasela a Dios, el cual la da abundantemente. Dice la palabra, nos manda a andar como sabios, no como necios. Una persona sabia es una persona, ¿verdad? Sabia viene de la palabra sabiduría. Es la habilidad de aplicar entendimiento y la experiencia con rectitud. Una persona sabia camina en rectitud. Con rectitud moral. Viviendo las cosas desde la perspectiva, viviendo y viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. No es que vamos a ser como Dios, porque Dios es único, pero viendo las cosas desde los ojos de Dios. Una persona que ve las cosas, se autoanaliza, porque no se trata de andar con el látigo con el prójimo, nos toca a nosotros, mi responsabilidad soy yo, de analizarme y ver si estoy mal ante los ojos de Dios, si mi comportamiento está mal, si Dios no me está viendo con buenos ojos. Dice la palabra que tenemos que andar como sabios, no como necios. El sabio mira y se autoanaliza y sabe si está mal o si está bien ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque hay un Espíritu Santo que redarguye y nos convence de pecado. No estamos solos en esto, el Señor nos ayuda en esto, porque nosotros no sabemos, ¿verdad?, cómo pedir, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos dirige, el Espíritu Santo pone en nuestro corazón cuando no estamos bien delante de los ojos de Dios. El Espíritu Santo nos redarguye, nos hace sentir mal, nos hace sentir incómodos en el pecado. No te estoy diciendo que no vamos a pecar, todos los días pecamos, pero cuando pecamos y estamos mal, el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace ver cuán mal estamos. ¿Para qué? No para destruirnos, para que nos arrepintamos y damos perdón a Dios, a un Dios de misericordia, en el que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero el mensaje es, los días son malos. Basta con ver, no las noticias, no te pongas a ver las noticias de aquí ni de Estados Unidos, son todas las mismas, todas tienen el mismo libreto, la misma palabra que repetir, el mismo libreto, y te repiten exactamente lo mismo. Aquí en Puerto Rico, igual. Todo es para infundir miedo, terror, y una persona con miedo y terror que cae en el pánico es una persona que corre a hacer lo que el sistema dice y nos manipulan como marionetas. Y Dios no nos manda, no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, ¿verdad? Y dominio propio. Y Dios no nos manda a tener miedo, pero para no tener miedo tenemos que escuchar a Dios, leer su palabra y no estar escuchando lo que las noticias dicen. Basta en estos días, como la misma técnica que funcionó en el 2019 y pico, pues la están usando ahora, tratando de infundir miedo para que corramos a hacer lo que unos cuantos quieren. Por eso la palabra nos manda a vivir no como necios, sino como sabios. El sabio, el Espíritu Santo lo dirige y sabe tomar las decisiones correctas. El necio lo dirige el sistema, lo dirige el miedo, se deja llevar por el miedo, por el pánico en el que el sistema quiere que caiga para controlarlo, para llevarnos a hacer lo que ellos quieren que hagamos. Y lo que te estoy diciendo no estoy hablando mal de nadie. Solo que en el único que hay que tener toda nuestra confianza es en Dios. No creer en gobernadores, no creer en presidentes, no creer en sistemas, no creer en nada, porque ninguno de ellos fue a la cruz del Calvario por ninguno de nosotros y ninguno de ellos quiere tanto el bien para nosotros como lo quiere Jehová. Dios sí quiere el bien para nosotros. Por eso nos dirige si nos dejamos dirigir. Por eso nos guía si nos dejamos guiar. Por eso nos da sabiduría si se la pedimos. Porque si nosotros le pedimos sabiduría a Dios, Él nos la da. Pero dice la palabra que para eso tenemos que andar como sabios, no como necios. El necio entra en pánico cuando escucha las noticias y se deja llevar por lo que dicen. Yo no veo las noticias, pero a veces me doy un pasadito a ver cuál es el circo de esta ocasión, el circo de la época. ¿Cuál es el drama, el espectáculo de esta época? A veces entro para ver para que no me lo cuenten, pero yo no veo noticias. La única verdad, la verdadera palabra profética, la única verdad está en la Biblia, es la palabra de Dios.
Una Biblia inspirada por el Espíritu Santo, por hombres y mujeres de Dios alrededor del mundo, que fueron guiadas por el mismo Espíritu y escribieron exactamente lo mismo. Esa es la verdadera palabra profética, la Biblia. Y a ella es que debemos recurrir. Eso es parte de tener sabiduría. El que es sabio recurre a la palabra de Dios. El que es necio recurre al sistema, confía en el gobierno, confía en el sistema. Eso es parte de ser necio. No podemos creer, nadie quiere el bien de nosotros tanto como lo quiere Dios. Puede ser que alguien quiera más o menos el bien que nosotros, pero el sistema no va a querer el bien. Querrá que estemos bien, pero no mejor que ellos. Es como el envidioso, ¿verdad? Quiere que estés bien, ¿verdad? Pero no quiere que estés mejor que él. Así mismo es el sistema. ¿Y cómo nos manda la palabra hoy? Andar como sabios, no como necios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y la única manera de sobrevivir a estos tiempos malos que nos ha tocado vivir es agarrado de la mano de Dios y confiando en su palabra. Confiando en Él, encomendándonos en sus manos. Pidiéndole perdón todos los días, porque el más o el que menos peca de alguna manera. Perfecto solo Dios, todos los días fallamos. Todos los días yo fallo, todos los días tú fallas. Todos los días yo tengo que pedirle perdón a Dios por algo. Todos los días. No me voy a vender con una santidad que no tengo, porque todos los días yo fallo, todos los días le pido perdón a Dios, todos los días reconozco que necesito de su misericordia, de su amor, de su cuidado, de su perdón y de su misericordia. Y gracias a que tenemos un Dios que sus misericordias se renuevan cada mañana, recibimos misericordias nuevas todos los días. Si pedimos perdón, lo que pasó ayer, Él lo tira al olvido y Él no lo vuelve a recoger y Él se olvida de eso. Dice que los pecados de nosotros, cuando vamos ante el Señor en arrepentimiento, ¿verdad? Sinceramente, y nos arrepentimos y Él nos perdona, se van al fondo del mar. Pero a veces nosotros somos unos buzos expertos y nos tiramos al fondo del mar a sacarnos y a recordarnos de algo y a castigarnos y a condenarnos por algo que ya Dios nos perdonó, que ya Dios lo olvidó, pero que el enemigo no olvida y se encarga de recordarnos todos los días. Nosotros venimos, le hacemos caso y le creemos, pero nos olvidamos de lo que Dios nos promete en su santa palabra, en la Biblia, en la verdadera palabra profética. ¿Pero a qué voy con esto? A que los días que nos ha tocado vivir son malos, vivimos días malos. Vivimos días malos. Y la única manera de sobrellevar estos días, sobrevivir estos días, y la única manera de estos días y siempre, es agarrado de la mano de Dios, escudriñando su palabra diariamente, yendo ante su presencia todos los días, pidiendo su amor, pidiendo su cuidado, pidiendo su dirección, pidiendo su misericordia. Y sobre todo pidiendo su sabiduría. Porque nadie sabe en su propio entendimiento. La sabiduría de Dios nada tiene que ver con la sabiduría de este mundo. Hay mucha gente en este mundo, inteligentes, pero no son sabios, hermano mío. Puede ser que sean inteligentes, pero la verdadera sabiduría es la que viene de Dios. Pero no conocen de Dios, no reconocen a Dios, no siguen a Dios, no creen en Dios. Eso no los hace inteligentes, eso los hace así. La verdadera sabiduría es la que viene de Dios y esa solo la recibimos o se la pedimos. Y Él nos promete dándonos abundantemente. Pero tenemos que pedirla todos los días. Él nos promete, Él nos pide algo porque Él está dispuesto a darlo. Dios no nos va a pedir algo que no esté dispuesto a darlo. Dios no nos va a pedir sabiduría si no está dispuesto a darnos esa sabiduría que nosotros le vamos a pedir o que pedimos y que necesitamos. Él nos pide algo cuando Él está siempre, que Él está dispuesto a darnos lo que es. Todo lo que Él nos pide porque no está dispuesto a darnos, viene de Él, aunque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y no hay manera de alcanzar la verdadera sabiduría fuera de Él. Que nada tiene que ver con la sabiduría de este mundo. En este mundo habrá muchos inteligentes, pero pocos sabios. Porque muy inteligente sin Dios, de nada le sirve la inteligencia. Pero yo he conocido personas, con muchos títulos universitarios y no tienen ninguna gota de pasar en mi vida. Y he conocido personas sin ni siquiera un cuarto año, personas analfabetas, personas con pocos estudios, con una sabiduría sin precedentes. Y te hablan y conocen la palabra al dedillo y te hablan con una sabiduría que no se consigue en ninguna universidad, una sabiduría que no se plasma en ningún libro, en ningún certificado, en ninguna licencia, porque esa es la sabiduría que viene de Dios. Y yo he conocido muchas personas así, sabias. ¿Por qué? Porque son dirigidas por Dios y tienen el amor y el temor de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, plasmada en su corazón y plasmada en su mente. Y por eso hablan, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y vuelvo y te repito, no hay manera de vivir estos tiempos malos, como dice Efesios 5, 15, 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, mirad cómo andéis con diligencia, aprovechando bien el tiempo, no como necios,
sino que no sabe, porque los días son malos. Los días son malos, dice la palabra. Los días siempre han sido malos. Todos los días, el sistema en el que nos ha tocado vivir, pero ahora más con tanta maldad. Con tanta maldad en los corazones de personas que dirigen el mundo de alguna manera, en alguna área. Y no hay manera de dirigir una nación, no hay manera de dirigir un sistema, no hay manera de dirigir un país, no hay manera de dirigir nada si no es con la sabiduría de Dios y agarrado de la mano. Por eso es que vemos tantos corruptos sentados en lugares de autoridad. Porque la gente no sabe escoger, porque la gente no tiene sabiduría a la hora de correr, porque la gente no ora a la hora de escoger. Y la persona, una persona que no tiene a Dios en el corazón, no va a dirigir correctamente. Una persona que no tiene a Dios en su corazón puede tener mucho diploma, mucho certificado, mucho estudio, pero no es sabio. Una persona que no está dirigida por Dios reconoce al bebé no nacido como un ser vivo que tiene los mismos derechos de todos nosotros desde el momento de la concepción, porque un ser humano tiene vida desde el momento de la concepción. Reconoce una persona sabia, no reconoce que un bebé desde el momento de la concepción es un ser vivo, un ser humano que tiene vida y tiene derecho. Eso no es ser una persona sabia. Y firma leyes en contra de eso. Firma leyes en contra de los no nacidos y que ceden ante la presión de los que supuestamente tienen títulos, tienen diplomas, tienen posiciones, pero no son sabios. Son inteligentes. Inteligentes según la sociedad. Porque vuelvo y te digo, la verdadera sabiduría es la que viene de Dios. La verdadera sabiduría es la que viene de Dios. Una persona sabia reconoce las cosas básicas. Tiene sentido común y hace uso de ello. Por eso tenemos que tener sabiduría y ser sabios, y no actuar como necios, ser sabios. Saber votar a la hora de votar correctamente, orar para que el Señor nos dirija. Tenemos que ser sabios, orar para pedirle a Dios. Si no tenemos sabiduría, pídale al Señor el cual la da abundantemente. Él lo promete en su palabra, darnos abundantemente. Porque en estos tiempos y siempre se ha necesitado de sabiduría. Pero en estos tiempos necesitamos más sabiduría que nunca. Porque a medida que se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, a medida que se acerca el arrebatamiento, ese momento tan esperado por muchos de nosotros, las cosas se van a poner peor. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y está actuando con desesperación. Entonces, si no tenemos la sabiduría de Dios, no sabemos cuando algo es parte del plan del enemigo y cuando algo es parte del plan de Dios. Porque no porque alguien con una corbata, con un cetro en la mano, que eso indica autoridad, se pare a decir algo, quiere decir que eso que esa persona está diciendo es lo correcto. Lo correcto es lo que está establecido en la palabra de Dios de Génesis y Apocalipsis. Esa es la única verdad. Si algo va en contra de eso, no es lo correcto. Pero la única manera de reconocer si algo va en contra de la palabra de Dios y que no es lo correcto es pidiéndole a Dios sabiduría y actuando de acuerdo a esa sabiduría que viene de Dios, que vuelvo y te repito, no tiene nada que ver con la sabiduría del mundo. El mundo está lleno, vuelvo y te digo, de inteligentes, con títulos, con cetros en la mano, pero no son sabios. Pero como tienen autoridad, piensan a lo que quieren y toman decisiones estúpidas que afectan a toda la humanidad. Pero lo que pasa es que nosotros no oramos para adorar y ponemos y sentamos en esa silla a cualquier pelagado o a cualquier pelagado. Y siempre nos estamos quejando, pero siempre estamos votando por los mismos. Eso es lo que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué la gente se queja. Que nos están haciendo esto, que se aquello, que se lo otro. Siempre nos quejamos, pero esos mismos que se quejan son los que sientan en la silla, los mismos cada 4 años. Cada 4 años se siente el mismo, aunque no lleve el mismo nombre y no tenga la misma figura, que no sea la misma persona, pero son de los mismos, del mismo partido, de la misma élite, con las mismas ideas, con la misma mentalidad. Entonces nos quejamos, pero siempre votamos por lo mismo. No se le da oportunidad a gente buena, gente con una visión fresca, gente llena del Espíritu Santo, porque tú no me digas a mí que en Puerto Rico aquí no se han postulado hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y no se le ha dado la oportunidad, porque primero porque la iglesia no está saliendo a votar, porque creemos que no es necesario, aunque a la hora de verdad se escoge a quien quiera, a veces eso no sirve, pero la iglesia no está saliendo a votar, y cuando salen votan por partido.
Ya no se puede votar por partidos, eso no sirve, los partidos no llevan a ninguna parte. Tú tienes que votar por tus ideales, por tus principios. Y no todos los partidos tienen los mismos ideales y los mismos principios que están establecidos en la palabra de Dios. Pero nos quejamos, resolvemos algo y estamos 4 años quejándonos. 4 años repitiendo las mismas boberías, ahí llorando, lloriqueando, pero volvemos a los 4 años y votamos por los mismos pelagatos, por las mismas pelagatas. Montamos sentamos en la silla a los mismos. Se sacó un Ricky hace muchos años atrás, pero se vuelve y se monta cada 4 años otro Ricky otra vez. Nos quejamos del Ricky, pero sentamos a otro Ricky, que no es el mismo Ricky, con el mismo apellido, pero tiene los mismos ideales, que es lo mismo. El mismo pejo con diferentes collares. Y después estamos 4 años quejándonos, tú escuchas la noticia, la gente quejándose, pegándose, ya hartan, pero vuelven y votan por lo mismo. No se puede votar por partido, ya los partidos, yo no voto por partido. Yo si veo algo que me gusta, algún ideal que tenga la persona, que vea que sea una persona que tenga el don en su corazón y en base a eso actúe, esa persona se llama bien. No voto por el partido. No vale la pena. Pero votamos por los mismos. Por la misma. Gente con título pero sin sabiduría, es inteligente de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a la inteligencia de la sociedad, de acuerdo a la sabiduría del mundo, que nada tiene que ver con Dios, con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios. Gente con mucho título pero poca materia gris. Los títulos no dicen nada, a mí los títulos de nadie me impresionan. Personas que se paran y se dan puño en el pecho y tengo este no. Cuando yo te escucho hablar, yo veo de qué tú estás hecho. Yo no miro los diplomas, yo te escucho y te observo. De acuerdo a eso te escucho. Eso no me convence, no lo voy a escuchar. Porque no tienes que tener cuidado con lo que escuchas. Pero que voy con esto, que vivimos en tiempos malos y la única manera que podemos sobrevivir estos tiempos y no caer en tiempos de engaño y apostasía como el que nos ha tocado vivir, que a venida que se acerque la venida de nuestro Señor Jesucristo va a empeorar porque la maldad irá en aumento. Pero la única manera de sobrevivir y de tomar decisiones correctas es agarrado de la mano de Dios, yendo a Dios a pedirle que sabiduría, pero la única y verdadera sabiduría, que es la que viene de Dios, no es la del mundo. No es la del mundo. La sabiduría de Dios, vuelvo y te repito, no se plasma en ningún diploma, en ninguna licencia, en ningún certificado. No se puede, porque es muy grande, no hay certificado que la aguante. La sabiduría del certificado es una sabiduría chiquita, porque la aguanta un certificado. La sabiduría de Dios es una sabiduría grande, porque no hay certificado que la aguante. Y la única manera de obtener esa sabiduría es pidiéndosela a Dios y agarrado de la mano de Dios. Porque es el que te puede dar la sabiduría verdadera, la única, que es la que viene de Dios. Y en tiempos como estos, cuando te lo repito, cruciales, que tú no me digas a mí que tú te das cuenta que los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Basta con ver las noticias. Israel es el reloj profético. Todos los días pasa algo en Israel. Desde hace par de años para acá. ¿Y qué te dice eso? Que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca, es algo inminente. Solo que el Señor todos los días dice un minuto más. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú te pierdas. Todos los días Dios mira para acá abajo y nos mira a nosotros y dice un minuto más. Pero no te me refiero a un minuto literal, porque Dios es un Dios de eternidad, no tiempo. Dios es un Dios de Cairo, no de Cronos, que es el tiempo que nosotros, que se mide a través del reloj. Y Dios dice dentro de su infinita misericordia, de su amor, porque amor como el de Dios ninguno, capaz de enviar a su único hijo por nosotros. No hay amor que se iguale a ese. Y por ese mismo amor, por ese mismo sacrificio que se hizo en la cruz de febrero, todos los días mira para acá abajo y nos ve a nosotros y dice un minuto más. Pero la venida de Cristo es inminente. Porque búscate Mateo 24 y te das cuenta de todas las cosas que están pasando. El aumento de la ciencia, el aumento de la tecnología, el aumento de la maldad. Tiempos de engaño, de mucha mentira. Pero nosotros escuchamos una mentira a través de la radio y la televisión y la damos por hecho y lo creemos, salimos corriendo, hacemos lo que nos dicen. Nos convertimos en marionetas. Pero no nos damos cuenta que este tiempo, que una de las señales de los tiempos del fin era el engaño. El mucho engaño que iba a haber. Vivimos en tiempo de mucho engaño. Este es el tiempo del engaño. Este es el tiempo de maldad sin precedentes, en el que a la gente no le importa la vida de nadie ni el bienestar de nadie. El único que quiere
bienestar es tu Padre Celestial que está haciendo, Padre eres. Y tus padres, que son hombres y mujeres de Dios, entender que hay papá bueno, pero hay papá malo también, faltamos de la noticia. Y por eso te digo, yo no la veo, pero nos enteramos de todo. Yo no veo las noticias, pero nos enteramos de todo. Pero a veces me doy un paseíto a ver cuál es el circo de momento. Pero no para quererlo, sino para escuchar lo que tienen que decir los inteligentes de este tiempo. Que vuelvo y te digo, esta época está llena de inteligentes, pero no sabios. Inteligentes que sus títulos están plasmados en un certificado. La sabiduría que se plasma en un certificado es una sabiduría chiquita. La sabiduría que no hay certificado que bueno, esa es la sabiduría que viene de la sabiduría grande. Esa es la que no aguanta el certificado. No hay certificado que aguante la sabiduría de Dios. Pero esa no se tiene en ninguna universidad, esa se tiene a través de Dios, el que la da abundantemente. Y no te la niegas si se la pides con fe. Pero la única manera de sobrevivir estos tiempos difíciles, tiempos malos que nos ha tocado vivir, en los que uno inevitablemente no sale, le da preocupación. Aunque no me digas Tony que tú no sabes, el vecino mira y no está mirando para los lados y viene con no las puertas, porque es que donde quiera en la luz, donde quiera pasan cosas, callar y cosas, tiempos de maldad. Gente que desea lo ajeno, pero no lo trabaja por lo suyo. Pero el Espíritu Santo, ¿verdad? El Padre, nos da su cobertura y su cuidado, y siempre cuando nos tocamos bajo su manto, bajo su mano, nos depositamos en sus manos día a día y digamos que nos acompañe, que nos guarde. Nos va a dar temor, claro que sí. Pero el temor es normal. Es parte de un sistema de defensa, ¿verdad? Que el Señor nos puso en nosotros, pero no podemos tener un temor que paralice, ese no es normal. Ese temor que paraliza, que te bloquea, que no te deja salir de la casa, que no te deja prender un carro y guiar un carro para moverte. Ese temor es el temor que paraliza, ese es un temor diabólico, ese no viene de Dios. Podemos tener miedo, como siempre dicen, con miedo, pero hazlo. Lo que Dios te mande a hacer, lo que tengas que hacer, aunque tengas miedo, hazlo. Que el miedo es parte de él. El cuerpo a veces nos avisa y son un sistema de alarma. Cuídate, ten cuidado. Pero que no podemos permitir que nos paralice. Tenemos que ser aquellos para los cuales fuimos llamados por el Señor. Y una de las cosas que el Señor nos está pidiendo hoy a través de esta palabra que yo traje de Efesios 5, 15, 16, tenemos que andar diligentemente, no como necios, sino como sabios. La necedad no está dentro de los planes de Dios. La necedad no viene de Dios viene la sabiduría única y verdadera. Que es la única, la que viene de Dios, la verdadera. Esa, vuelvo te digo, no es certificado, no más licencia que la aguante. Es muy grande. Y Dios está dispuesto a darnos abundantemente si se la pedimos. Y esa es de la única manera que podemos sobrellevar los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir y que a medida que se acerque el arrebatamiento se van a poner todo. No te estoy vendiendo una falsa esperanza. Pero de la única manera, ¿verdad?, de sobrellevar estos tiempos a través de la sabiduría de Dios, agarrado de las manos de Dios, ¿verdad?, y buscando la sabiduría que está plasmada en la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga sobre él. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Es una promesa que Dios nos está haciendo del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Debajo de la sombra de un árbol el sol no nos pica. Debajo de la sombra del Omnipotente la maldad no nos puede tocar. Esa es la única manera que podemos vivir, tal como dice el Salmo 90. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Es de la única manera que podemos sobrevivir en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, son difíciles. Pero eso solamente nos debe servir de alarma, de señal que nos indica a nosotros que Cristo está a las puertas, que Cristo viene ya. Ya con esto yo me puedo ir, el mensaje es cortito, te lo iba a dar mientras guiaba. Cristo viene pronto, Cristo viene ya. Con que yo te diga eso es suficiente. Lo único que te pido es que vayas a la presencia de Dios, que te arrepientas de tu pecado, que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador, que pidas perdón. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. 7 veces cae el justo, 7 veces no lo va. Eso lo que quiere decir es que no estamos exentos de caer, vamos a fallar, vamos a caer. Pero si vamos a la presencia de Dios, vamos a donde el Padre, como un niño cuando se cae, que va donde su papá, donde su mamá, para que le limpien las rodillas, le limpien las manos, lo cubre. Así mismo nosotros debemos ir donde nuestro Padre Celestial, porque tal como nosotros vemos a nuestros hijos,
Padre al cual te juro. Y es de la única manera que podemos vivir los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, que nos toca enfrentar, pero como vuelvo y te repito, tendría que ser que la venida de nuestro Señor Jesucristo, como el enemigo sabe que le queda poco tiempo, las cosas se van a poner peor. No te estoy dando miedo, eso déjaselo a las noticias de aquí de Puerto Rico y del mundo entero, que lo que hablan son estupideces y apelan al pánico, al terror, para que la gente sea manipulables. No, yo no, yo estoy diciendo, los tiempos son malos, lo dice la Biblia, no me lo inventé yo, Efesios 5, 15 al 16. Pero hay que vivir con diligencia, como sabio, no como necio. La necedad de hacer al mundo. Los hijos de Dios son sabios, viven en sabiduría y de acuerdo a la sabiduría de Dios, en base a eso actúan. No perfecto, todos los días fallamos. Aquí es grande Dios, pero todos los días vamos donde Él, pedimos perdón, le pedimos que nos dirija, le pedimos su dirección, porque Él es la brújula que nos dirige. Él es nuestra brújula. Y es lo que te quiero decir hoy. Cristo viene pronto, Cristo viene ya, los días son malos. Tenemos que vivir no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo aprovechamos bien el tiempo? El tiempo se aprovecha leyendo la palabra, el tiempo se aprovecha hablando con Dios diariamente. Nosotros tenemos que vivir en una comunicación constante con el Señor. No sacar, sí, eso está bien, no te estoy diciendo que no lo hagas, pero a veces nos conformamos solamente con sacar 15 minutos al día y vamos, Señor, te estoy sentando, te pido esto, aquello y lo otro, ayúdame con esto, con aquello y lo otro. Pero nosotros estamos llamados a vivir una comunicación constante con Dios, todo el tiempo hablando con Dios. En nuestra mente, Señor, ya cuando tú lo haces un hábito, automáticamente te sale. No necesitas una alarma, porque vives una vida constante de comunicación con Dios. Es parte de ti. A veces la gente te puede ver que te ve hablando sola. A mí en casa me ven hablando sola a veces. Quizás piensan, aquí estoy hablando con Dios. Yo estoy hablando con Dios. A veces tengo una conversación con mi Creador, entre Él y yo. Eso solo lo entendemos Él y yo. Y le estoy hablando a Él, en mi mente, pero a veces se exterioriza. Señor, esto, aquello, no. Te doy gracias por tomar decisión, pero no sé qué hacer, vivir, no debes vivir. Cuando ya tú haces un hábito, estás todo el tiempo hablando con el Señor. ¿Entiendes? Todo el tiempo. Y a eso es que estamos siendo llamados, a tener una comunicación constante con Dios 24/7. Aunque la gente te diga, está loca, esa está loca, está hablando sola. Ahora mismo yo voy en el carro y saben que toda la gente dice, mira, esa muchacha está loca, mira, hablando sola. No saben que estoy hablando, trayendo un mensaje de parte de Dios y que tengo un audífono. Que sé que tú me escuchas y yo te escucho. Las cosas de Dios parecen locuras, ¿no? A mí no me importa, no sé qué es lo que me importa lo que el mundo pueda pensar de él. Antes sí. Por eso te digo, busca del Señor, búscalo mientras pueda ser allá. Llegará el momento en el que por una razón u otra no podamos. A veces esperamos, no, cuando yo tenga tal, que me retire, voy a hacer, ¿qué sabes tú si vas a estar en condiciones de poder tener una comunicación con el Señor? Tantas cosas que pasan, que las personas, tantas cosas que pasan, pues no voy a mencionar nada de eso, ¿verdad? Pero tantas cosas que pasan, porque las personas no quedan en condiciones para recordar quizás eso que planificó de ir al Señor, no, cuando yo casé esto voy a hacer, y si no quedas en condiciones de salud, cualquier enfermedad, cualquier situación que no te deje tomar decisiones, que no tengas la claridad mental para tomar decisiones, no sabemos. Busquemos del Señor mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado, por una razón u otra. ¿Cuándo mientras puede ser hallado? Ahora. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, no sabemos a ir mañana. Nadie sabe, yo no puedo planificar para mañana, sí, tengo muchos planes para mañana. Pero es si Dios quiere, porque yo no sé si lo voy a cumplir. Si voy a alcanzar eso, porque yo sé cuándo nací. Tú me puedes preguntar si nací el 20 de noviembre. No te voy a decir el año, ¿verdad? Pero nací el 20 de noviembre, pero no sé cuándo voy a morir, eso sabe. Porque Él me envió, pero Él sabía el día que me iba a mandar a buscar. Él me envió sabiendo cuándo yo iba a volver a Él. Entonces hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Cuándo? Ahora. Ahora que tengo la claridad mental de buscar a Dios. No dejarlo para mañana, porque yo no sé lo que va a pasar mañana. No sé si hay un mañana. No sé si mañana voy a tener la claridad mental para buscarle al Señor. Lo tengo que hacer ahora. Tengo que ahora pedirle perdón, tengo que ahora recurrir a Dios, tengo que ahora humillarme ante su presencia, tengo ahora que pedirle su misericordia, pedirle de su sabiduría. Ahora, el momento es ahora, no mañana. Ya el ayer se fue, ya eso se fue a usted, no hay más nada que hacer. El de mañana no sabemos si mañana llega. Hay que vivir hoy como si fuera el último día, ahora.
Busquemos del Señor mientras pueda ser hallado por nosotros. Esto es individual. No sabemos si hay mañana para nosotros. No estoy diciendo nada, no sabemos. Lo único que tenemos seguro en este mundo es la muerte. Si uno tiene conocimiento de Dios, nadie muere en la víspera. Yo siempre digo eso, yo digo, nadie muere en la víspera. Y a veces dicen, que esta persona murió, no he ido al hospital, o la dejaron al hospital y me la pude llevar llevando para casa. Tantas cosas que uno puede decir, tantas cosas que uno puede pensar. Quizás si hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto, aquello, lo otro. No sabemos, nadie muere en la víspera. La muerte está en las manos de Dios. Dios es el que sabe cuándo va a mandar a buscar a una persona. Y si esa persona tenía establecido por Dios que iba a morir en ese día, esa hora, si fuera donde fuera esa persona, Dios la mandó a buscar y se acabó haciendo lo que estuviera haciendo. De manera. Pueden decir, esta persona murió de un accidente, esta persona murió por una enfermedad, por esto, aquello, lo otro. Esa persona murió porque Dios la mandó a buscar a su presencia. A través de eso, porque todo el mundo tiene una respuesta, todo el mundo tiene un diagnóstico. Los diagnósticos son para satisfacer la curiosidad del hombre. Pero la única respuesta para que una persona vaya a la presencia de Dios muere es porque Dios la mandó a buscar. Por eso hay que vivir el día como si fuera el último. No sabemos si hay un mañana. Mientras pueda ser hallado por nosotros, ahora. Mientras Dios pueda ser hallado por ti, ahora. Mientras Dios pueda ser hallado por ti, ahora. Porque no sabemos ni tú ni yo si tenemos un mañana. Pero sí lo que sabemos es que los tiempos son malos y Dios nos manda a vivir como sabios, no como necios, y que aprovechemos bien el tiempo. ¿Cómo se aprovecha bien el tiempo? Hablando con el Señor, estableciendo una relación con Dios, comunicándonos con el Señor 24/7. Esto es una comunicación de 24/7. Pensando, podemos estar hablando con el Señor sin que nadie nos escuche. Señor, te presento aquello, esto y lo otro. Tu mano pongo esto, aquello, lo otro. Tu mano te pongo mi familia, mis hijos. Este deseo que yo tengo, quiero hacer esto, aquello, lo otro. Pongo en tu mano, provéeme, dirígeme. Esta es la única manera. Mientras pueda ser hallado, aún. Bueno, ¿cómo? Se aprovecha el tiempo, una relación con el Señor. Ahora. Aprovechando bien el tiempo en una comunicación con Dios, depositando nuestras vidas en las manos de Dios. Porque no sabemos si hay un mañana. Y esa es de la única manera que se puede sobrevivir los tiempos malos que nos toque vivir y los tiempos peores que están por venir. En sabiduría, pero la verdadera sabiduría es la que viene de Dios. Esa no la aguanta. No hay diploma que la aguante, no hay certificado que aguante esa verdadera sabiduría. ¿Ok? Esa es de la única manera, sabiamente. Con esa sabiduría que viene de Dios. Agarrado de depositarnos en su mano, confiando en Él, entregando nuestra vida al Señor. ¿Cuándo? Ahora, porque no sabemos si es mañana. ¿Ok? Tiempos son malos, pero Dios es bueno. Los tiempos se pondrán peor, pero Dios es bueno. Y ese es el Dios que yo les quiero hablar, un Dios de amor, de misericordia. Amor tan grande que envió a su único hijo a morir en la cruz del Calvario por ti, por mí. Dime que hay amor que se compadece. Mi mamá me ama, mi papá me ama, mi esposo me ama, mis hijos me aman. Pero jamás el amor de ellos juntos, todo el amor de ellos juntos, vamos a ponerlo todos en un saco, no se compara con el amor de nuestra persona. No se compara. Ni el amor que yo pueda tener por mis hijos, por mi padre, por mi esposo, por mi familia, se compara con el amor que Dios tiene por ellos. Mi amor es pequeño. Nosotros no sabemos amar en esa magnitud. ¿Cómo se ama? Amor tan grande como ese, que Dios se unió a morir en la cruz del Calvario, sabiendo que sería rechazado, sabiendo que sería maltratado, envió a su hijo sabiendo que sería crucificado precisamente por aquello por lo cual él vino y por lo cual se entregó. Amor que Dios se unió. Y de ese te pido de que Dios quiera Jehová de los ejércitos. Y que todos los días toca tu puerta con la esperanza de que tú le ames. ¿Para qué? Para que no te pierdas. Porque esta vida es pasajera, la vida es pequeña, la vida es pasajera. Nos afanamos tanto por una vida que tiene principio y tiene fin. Que no sabemos, nos afanamos por lo material y descuidamos lo espiritual, nuestra relación con Dios, que es lo único eterno. Porque la salvación y la perdición es algo eterno. No estamos hablando de un tiempo establecido, no tiene tiempo establecido. La salvación y la perdición, el cielo y el infierno son eternos. La decisión está en nuestras manos, porque Dios no obliga a nadie. El Señor nos regaló el libre albedrío. El libre albedrío que tenemos para poder escoger como queramos vivir. Y Dios nos da ese libre albedrío. ¿Okay? Pero ¿cuándo? El día es ahora, el momento es ahora. No tenemos para mañana lo que se pueda saber porque no sabemos si hay un mañana. ¿Okay? Hasta aquí verán el mensaje de hoy. Es cortito, te despido, te estoy llegando. Dios te bendiga. Si tienes alguna petición de oración, escríbela en los comentarios o escríbeme por mensaje. Ese es el dicho personalmente cargado por cada una de ellas.
de confianza. Y yo me comprometo a tu petición. Para eso está. Para llorar con los que lloran, reír con los que ríen, orar porque necesitan corazón. Pero nosotros vamos al mismo, a Dios, al que puede hacer todas las cosas. Yo no puedo hacer nada. Yo solamente puedo elevar una oración. El milagro, el prodigio lo hace Dios. Para el cual nada es imposible, ¿ok? Para Dios nada es imposible, sea lo que sea, lo que tengas petición hoy, necesidad, lo que no tengas en tu corazón, llévalo en las manos del Señor. Y si quiere que yo ore contigo, porque se trata de ponernos de acuerdo tú y yo, escribirme en los comentarios, comunicar conmigo y vamos a estar hablando, ¿ok? Dios te bendiga, se bendiga también y hermana, y desde el Ministerio Puertas Esmeralda. Y un mensaje, ¿verdad? Que sé que va a ser una bendición para tu vida, y un mensaje en el que el Señor te dice que aproveches el día en el tiempo, porque los días son malos. A que viva, Dios nos manda hoy a vivir sabiamente, pero con esa sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría que no la aguanta ningún certificado, ningún diploma, ninguna licencia. La sabiduría de Dios es inmensa, no se compara con nada de este mundo. El mundo está lleno de inteligencias, como lo sabemos. ¿Ok? Confiemos en Dios, no pongamos nuestra confianza en hombre, porque el hombre falla, yo fallo, todo el mundo falla. Aquí el único que no falla es Dios, Dios es perfecto, Dios no falla. Y Dios te está esperando. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque no sabemos si hay mañana, ¿ok? Pero hasta aquí mi mensaje de hoy. Te bendiga. Desde Cristo, Miguel, hermana, y desde el Ministerio Puertas Esmeralda, ¿ok? Hasta el próximo mensaje.